Durante casi 50 años, Fidel Castro estuvo al frente de la presidencia de la República de Cuba. Sus primeros discursos fueron descubriendo la trama de un reclamo histórico, no solo de Cuba, sino de toda América Latina. Desde el exterminio y la explotación durante la conquista de América hasta la denuncia a la potencia política, económica y militar más poderosa de la historia, como solía mencionar a los Estados Unidos, el discurso fue evocando núcleos ideológicos que constituyeron una matriz discursiva con más estabilidades que variaciones y que se mantuvo por varias décadas. Pero, ¿qué entendemos por matriz discursiva? En primer lugar, el término refiere a un dispositivo clave para inscribir una memoria y proporcionar argumentos eficaces. El concepto fue acuñado en 1988 por Jean-Claude Beaco y remite a un espacio común donde se generan discursos que comparten ciertas regularidades y a un molde que permite dar forma discursiva a datos diversos. Elvira Arnoux expandió este concepto en su estudio glotopolítico en la etapa de la formación de los estados nacionales a partir del caso chileno, enfocándose en los discursos sobre la Unión Americana, lo que posteriormente le permitió describir una matriz del discurso latinoamericanista en su investigación sobre el discurso del presidente Hugo Chávez. La matriz del discurso latinoamericanista que se construye en el siglo XIX funcionará como grilla de análisis y clave interpretativa, dirá Elvira Arnoux, de los procesos latinoamericanos, y se constituye en la base de la memoria discursiva de los procesos políticos, lo que facilita la rápida apropiación por el enunciador y la correlativa activación en la destinación. Mantiene sus componentes de base hasta el presente, obviamente con sus adecuaciones, con sus respectivas adecuaciones a los nuevos contextos. Los componentes de base, claves para la argumentación política y sus respectivos correlatos estilísticos pueden verse en la siguiente diapositiva. Frente a las circunstancias que rodearon a la revolución, desde sus comienzos, el discurso de Fidel Castro también se inscribe en dicha matriz, desplegando los componentes de base descritos por Arnoux. La actualización del componente de la amenaza militar económica evoca la memoria martiana y las primeras guerras por la independencia, y se constituye en el presente de la revolución con la figura de los Estados Unidos como el enemigo externo más significativo. A partir de la presencia de esta amenaza externa, se desencadenan otros dos componentes en los que vamos a centrarnos en este video: el de la unión natural de los pueblos americanos y su correlato con el componente utópico. Ambos componentes prometen la recuperación de un paraíso perdido, marcado por la desigualdad de Cuba frente al reparto del mundo, dirá Castro. Estos dos componentes remiten a una memoria común en la que Cuba reconoce su identidad
y se presenta como parte de un destino marcado por la conquista y la colonización. A solo 15 días de la entrada triunfal a La Habana, Fidel Castro inicia una gira por América Latina que incluyó a nuestro país y a los Estados Unidos. El 23 de enero de 1959 llega a Venezuela y pronuncia un discurso en el que se observa la visión latinoamericanista entramada en el componente de la Unión y ligada a un tono profético, como podemos ver en este tramo del video. Estos pueblos de América saben que su fuerza interna está en la unión y que su fuerza continental está también en la unión. Hay que unirse cada vez más. Hay que estrechar cada vez más los lazos de pueblo a pueblo. Y a eso he venido a Venezuela, a traer un mensaje no de casta o de grupo, sino un mensaje de pueblo a pueblo. Luego esta América está muy despierta para que pueda ser engañada. Esta América está muy en guardia para que pueda ser sometida de nuevo. Estos pueblos han adquirido una conciencia demasiado grande de su destino para que vayan a resignarse otra vez al sometimiento y a la abyección miserable en que hemos estado viviendo durante más de un siglo. Estos pueblos de América saben que su fuerza interna está en la unión y que su fuerza continental está también en la unión. La estabilidad del componente de la Unión comienza a desdibujarse durante la etapa soviética, producto de una adecuación estratégica y contingente de su discursividad, adquiriendo prioridad un tono burocrático y un exceso de dogmatismo. En ese proceso de adecuación discursiva es determinante la expulsión de Cuba en 1962 del Consejo de la OEA, promocionado fundamentalmente por Estados Unidos, y las sanciones posteriores de la OEA en 1964, lo que obliga a Cuba a afianzar los lazos económicos y políticos con su amigo del Este. A partir de 1986, en pleno proceso de rectificación de ideas y tendencias negativas, un proceso de autocrítica del mismo partido, del Partido Comunista, impulsado por Fidel Castro, y coincidentemente con la reestructuración de la Unión Soviética y con todas las grandes transformaciones de la región, la proyección externa de la revolución será pensada como vía hacia una integración económica con América Latina. Dirá en La Habana en febrero de 1986 que en relación con el futuro de América Latina planteamos que no basta solo con la anulación de la deuda, es imprescindible la integración económica si queremos disponer en el siglo XXI de un lugar en el mundo. Ya disuelto el campo socialista, reaparece ese componente de base, como puede verse en el cierre del cuarto encuentro del Foro de San Pablo, realizado en Cuba el 24 de julio de 1993. Al término de su alocución, Fidel Castro reconoce que hoy no podemos hablar de socialismo puro, ideal, perfecto con el que soñamos, porque la vida nos obliga a concesiones. Por ello es necesario y urgente la unión latinoamericana independientemente de una excluyente subordinación a la revolución, como proclamaba en los comienzos de la etapa revolucionaria. Que nosotros tenemos que pensar en Bolívar, por ejemplo, San Martín, Sucre, O'Higgins, Hidalgo, Morelos, Morazán, Juárez. ¿Acaso fue inútil su lucha? Diría Bolívar si le contaran o si estuviera viendo
lo que somos hoy. ¿Qué diría Martí si pudiera ver todo lo que estamos viendo nosotros en esta América que él soñó unida algún día, por la cual dio su vida? Porque antes de morir dijo que todo lo que había hecho, lo había hecho para eso precisamente, para fortalecer, para impedir el avance del coloso del norte sobre los pueblos de América Latina. ¿Cuántos hombres han luchado a lo largo de tantos años? Pero yo pienso que si ellos vivieran ahora como vivimos nosotros, no estarían arrepentidos, no estarían desalentados, seguirían concibiendo los mismos sueños como nosotros concebimos hoy sus sueños y nuestros sueños. Nos podemos hacer nosotros y qué menos puede hacer la izquierda de América Latina que crear una conciencia en favor de la unidad. Eso debiera estar inscrito en las banderas de la izquierda, con socialismo y sin socialismo. Aquellos que piensen que el socialismo es una posibilidad y quieren luchar por el socialismo, pero aún aquellos que no conciban el socialismo, aún como países capitalistas, ningún porvenir tendríamos sin la unidad y sin la integración. La necesidad de recuperar la unidad de una América fragmentada se articula evocando, como vimos en este tramo del video, las luchas anteriores al siglo XX y a sus figuras emblemáticas como Martí, Bolívar, San Martín, entre otras, apelando a la integración y solidaridad de los pueblos. La matriz del discurso de Fidel Castro no perdió su componente utópico ni en los últimos años de su vida como político. La utopía como modelo del pensamiento romántico muestra su fecundidad en el discurso político. En 2006, Fidel Castro, en nombre de la UNESCO, entrega el Premio Internacional José Martí al presidente venezolano, Hugo Chávez, por haber contribuido a la integración y a la unión latinoamericana y a la preservación de las tradiciones y las identidades americanas. Culminará ese discurso con una sentencia áurea: nada ni nadie podrá impedir el futuro luminoso de los pueblos de América Latina y del Caribe.